Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias por estar aquí una vez más en Casa de Estudio Reino de Dios. Gracias a Dios, parece que todo está funcionando bien en la retransmisión de el canal de YouTube. Agradecemos una vez más a nuestro hermano Víctor González, alias el Peregrino 777, de que está aquí con nosotros desde su canal para nuestro canal. Y estamos hoy en la clase correspondiente al curso Israelología, capítulo de Romanos 9 al 11. Esperemos que la clase de hoy sea bastante interesante, como han sido todas las clases hasta el día de hoy, cada vez que hemos tenido el tiempo. Y recuerden que terminando esta transmisión, vamos a editar el vídeo y aunque se va a quedar en vivo por un tiempo después de que sea editado, dividiremos el vídeo del en vivo en dos partes para hacerlo más accesible. Lo editaremos, lo subiremos al canal y entonces ya quitaremos la, la transmisión en vivo que dura bastante, aproximadamente como 2 horas y media. Así que es lo que siempre hacemos para que sea más accesible. Ahí pueden encontrar en el canal de YouTube todo lo que necesitamos en cuanto a vídeos de cada curso. Nada más recuerden también que estamos presentes también en nuestra página del Instituto Bíblico Virtual Casa de Estudio Reino de Dios, en nuestro perfil con ese mismo nombre en Facebook, por si gustan buscarnos ahí. Ahí también pueden descargar los PDFs de cada una de las presentaciones que hacemos aquí. Eso para que no tengan que estar copiando y copiando y copiando, aunque si gustan hacerlo, son más que bienvenidos para ello. También queremos nada más notificarles que en la descripción de cada vídeo que subimos al canal e incluso en la portada, en la parte de arriba del canal de YouTube, ahí tenemos un enlace de PayPal y eso es para cualquier persona y toda persona que guste cooperar con nosotros financieramente. Es totalmente y enteramente opcional. El canal es completamente gratuito. Y si usted no puede ayudarnos de una manera financiera, pues agradeceríamos muchísimo que nos apoye con sus oraciones para que nuestro Dios siga apoyando este canal y pueda seguir creciendo para honra y gloria de su nombre. Bueno, ya habiendo hecho la introducción correspondiente, le damos paso ahora sí a nuestro hermano profesor invitado, el peregrino. Adelante, Víctor, la clase es toda tuya. Gracias, profe. Bueno, bendiciones a los hermanos y pues les agradecemos a todos. Estamos prácticamente llegando al final del curso, que esta sería nuestra clase número 7. Fueron 7 clases o van a ser 7 con esta. Así que les agradecemos a los hermanos que han estado aquí. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Así que bueno, pues también llegamos a un texto muy esperado, creo yo, por todos nosotros y bueno, vamos a aplicar el lema del instituto aquí del profe, que es enseñamos, no adoctrinamos. Así que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es un poco contrarrestando la idea futurista con, con lo que vemos en el texto bíblico y de alguna manera dando también algunas posibilidades de lo que el texto nos está diciendo versus, en este sentido, una eh, interpretación futurista, por decirlo así. Así que aquí en este estudio, en el día de hoy, yo quiero apelar, ¿ok? Yo quiero apelar a la lógica, quiero apelar al sentido común de todos nosotros, a nuestra lógica, a nuestro sentido común y obviamente a las escrituras. Y es que a veces la lógica y el sentido común nos lleva a recapacitar. Si tenemos una idea acerca de un texto bíblico, bueno, la lógica, el sentido común nos tiene que llevar un tanto a qué es lo que dice en general la escritura
para saber si ese texto nos está diciendo realmente lo que estamos entendiendo ahí. Así que, bueno, con esto pasaríamos a darle lectura al texto. Hay muchas cosas y muchas preguntas que se van a estar haciendo, como siempre. Yo creo que hoy más que todos los estudios vamos a estar haciendo una serie de preguntas y me gustaría que los hermanos siempre que se haga una pregunta intenten en su momento, de acuerdo a la postura que tengan, de acuerdo al conocimiento que tengan, al entendimiento que tengan del texto, que intenten llegar también a una respuesta y después cotejar hasta dónde podemos estar de acuerdo o no. Así que bueno, entonces pasaríamos a lo que es nuestra lectura del texto. Ok, recordemos que en la clase pasada hablamos acerca de lo que es el olivo, ¿verdad? Hablamos todo el tema del olivo. Así que Pablo nos viene hablando del tema del olivo. Hablamos que el olivo es Cristo, el nuevo pacto, donde las personas que están dentro participan de esa rica savia, de la raíz, en este caso de las bendiciones, de la salvación, de la vida que imparte nuestro Señor. Entonces, tanto judíos como gentiles, como israelitas, como gentiles, quedando por fuera, obviamente, los gentiles que ya estaban por fuera, ¿ok? Que no creen, que no han creído, y también por el otro lado, los israelitas que no quisieron creer, que fueron desgajados, ¿no? De este olivo. Entonces, dentro del olivo tenemos a israelitas creyentes y tenemos a gentiles creyentes. Es lo que Pablo nos viene diciendo, es lo que Pablo nos viene narrando en el texto inmediato anterior. Así que ya nos dice Pablo, también termina diciendo que estos que fueron desarraigados, ya que estos fueron desarraigados, dice, bueno, ellos pueden ser injertados otra vez si no permanecen en esa incredulidad, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar en su propio olivo. Ya todo eso lo explicamos la vez pasada. Así que una Discúlpame, vez Víctor, Pablo, sí, discúlpame. Tú sí ya pusiste en la pantalla del verso que vas a leer, porque aquí todavía aparece en la pantalla del instituto. profe, ahora ando todo gracias Ahora por sí, avisarme. yo sabía que algo estaba pasando, estaba yo precisamente es lo que estaba yo esperando que llegara, pero nunca llegaba y dije, ¿qué pasa? No, ahora sí Y ya estamos iba a bien. empezar a leer acá yo solito. Dije, no, pues no van a poder leer, dije yo. Ok, Adelante, ahora sí, es todo tuyo. sí. Bueno, gracias, profe, gracias. Entonces, una vez Pablo termina de enseñar y de narrar todo este tema del olivo, ahora va a pasar al tema, o va a continuar, mejor dicho, no es que va a pasar, no es que va a cambiar, va a continuar con su relato. Así que este es el tema del olivo, hermanos. Así funciona el tema. Los israelitas creyentes quedan en el olivo, quedan dentro de las promesas, quedan dentro del pacto. Los que no creyeron, pues son arraigados, son desarraigados, mejor dicho, de todas esas promesas del pacto, quedan fuera, por lo tanto, son hojas desgajadas. Y todo esto está pasando porque yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá el libertador de Sión, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, pues aquí tenemos nuestros textos que vamos a estar analizando el día de hoy. Así que en esta primera parte, en el verso 25, ajá, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio que, para que no sean ustedes arrogantes como lo vienen siendo, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El tema es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará la impiedad, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Bueno, el tema aquí es el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esta palabra en parte o este endurecimiento en parte se ha tomado también como algo exclusivamente temporal. Ajá. En este sentido, lo temporal sería la palabra hasta. La palabra hasta. El endurecimiento en parte nos está hablando de que Israel fue endurecido, pero no todo. Y cuando entendemos que no todo, ¿por qué lo entendemos así? Porque ya se nos dijo anteriormente que hay un remanente que ha quedado por gracia. Ese remanente es el que ha alcanzado lo que todo Israel buscaba, solamente el remanente lo alcanzó y los demás fueron endurecidos. Es por eso que Israel ha sido endurecido en parte, no todo, porque el remanente ha alcanzado las promesas de Dios. Por eso es un endurecimiento en parte. Ahora, este endurecimiento en parte, este grupo que ha sido, que se ha endurecido, ajá, esta palabra endurecido, nosotros vemos aquí, ajá, la definición es, perdón por la palabra, pero es la definición que vemos aquí, estupidez o encallecimiento, que es una derivación de la palabra 4456, ajá, que dice derivación aparentemente y la definición es petrificar, es decir, figuradamente, endurecer, hacer necio o encallecido. Entonces, se endurecieron, se hicieron necios en parte. ¿Por qué? Porque el remanente sí lo alcanzó. Bueno, ese grupo, ajá, que está encallecido, que está endurecido, ¿hasta cuándo va a estar así? Aquí entramos al tema temporal. Bueno, dice que hasta, y este hasta, lo vemos aquí, es el temporal, ¿ok? De tiempo hasta o de lugar. Entonces, puede ser hasta de tiempo o puede ser hasta aquí en un sentido de lugar, según el contexto. Y por el contexto entendemos que este hasta es temporal. Así que este endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, interesante esta palabra, la plenitud, ¿ok? Plenitud es rellenar o terminación, es decir, subjetivo, lo que llena, ajá, como contenido, suplemento, coposidad, multitud u objetivamente lo que es llenado, como contenedor, desempeño, incluso un periodo de tiempo. Bueno,
Israel, este endurecimiento dice que va a durar hasta que haya entrado, en ese sentido, el último, el último de los gentiles que va a entrar, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, la pregunta que haríamos aquí en este sentido, se respetan las posturas, hermanos, ok, se respetan las posturas, pero si lo que proponemos aquí de repente va un poco en contra de una postura, ya sea para los que escuchan en mi canal, ya sea para los que escuchan en el canal del Profe Escalante, o aquí para los hermanos que están atendiendo al estudio, la pregunta es, ¿en qué momento de la historia podemos entender que va a llegar esa plenitud de los gentiles? Esa plenitud de los gentiles dentro de la propuesta futurista nos dice que es en la segunda venida de Cristo. Ajá, nos dice que es en la segunda venida de Cristo, una vez que para ellos ha pasado la gran tribulación, donde Dios trató con los juicios ante Israel, viene el Señor Jesucristo, Israel lo ve, se arrepiente, se salva, pero en ese momento también es como que si ocurriera en este sentido la plenitud de los gentiles. En este sentido, la plenitud de los gentiles la tendrían que estar relacionando con la segunda venida de Cristo. Y entonces, una vez que ya entró el último de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Es la propuesta futurista. Ahora, si nosotros le preguntamos a alguien que tiene esta postura futurista, que si dentro del milenio, porque el milenio, recordemos que es el reinado de Cristo aquí en la tierra, donde va a estar reinando desde Jerusalén con todo el pueblo de Israel sobre todas las naciones. Bueno, dentro de este reinado, podríamos preguntar, ¿todavía va a haber salvación de gentiles? Estamos hablando de 1000 años. Entonces la plenitud de los gentiles no se ha cumplido, y si la plenitud de los gentiles no se ha cumplido según el texto que leemos aquí, el 25, entonces Israel tendría que seguir endurecido en parte. Pero resulta que en el milenio es cuando ellos se les quitó ya el endurecimiento, todos aceptaron y ya todos están felices y contentos. Pero el tema es, ¿y esos gentiles que van a seguir creyendo durante el milenio? ¿Son otros gentiles aparte de una plenitud que se cumplió antes de entrar al milenio? Entonces aquí creo que vemos una inconsistencia dentro de la postura. Entonces, ¿en qué momento se cumple la plenitud de los gentiles? Dentro de esa propuesta no habría cierta eh, con, continuidad de pensamiento, porque dentro del milenio todavía tendría que haber gentiles convirtiéndose. Por lo tanto, aún dentro del milenio, todavía no se completaría el número de gentiles, por lo tanto no podría llegar la plenitud de los gentiles. Y si la plenitud de los gentiles no llega, entonces Israel tendría que seguir estando endurecido. Bueno, la propuesta que nosotros podemos encontrar aquí, vamos a encontrarla un poquito más adelante de acuerdo a las respuestas, ¿ok? Que vamos a dar en cuanto a los demás textos. Más adelante vamos a decir, en ese sentido, cuál sería la plenitud de los gentiles dentro de lo que se entiende en el texto bíblico y sobre todo de lo que la escritura ya nos viene hablando dentro de lo que hemos estado estudiando también. Así que bueno, una vez que llegue la plenitud de los gentiles, dice Pablo, o Reina Valera traduce, y luego todo Israel será salvo. Entonces, llega la segunda venida, ¿ok?
En ese momento se tendría que cumplir la plenitud de los gentiles para que todo Israel entonces pueda ser salvo de acuerdo a la interpretación futurista. Bueno, esa sería más o menos su interpretación, aunque el problema del milenio tendría que resolverse, porque en el milenio también hay gentiles que se seguirían salvando. Ahora, aquí también tendríamos que preguntarnos, cuando dice, y todo Israel será salvo, porque esta palabra, y todo Israel será salvo, o esta frase, es un tema de debate, pero de esos que se dan con todo, fuerte. Todo Israel será salvo, y entonces eh, los futuristas defienden mucho esta frase, todo Israel será salvo, todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. Ahí lo dice Romanos, ahí lo dijo Pablo, todo Israel va a ser salvo. Bueno, preguntamos otra vez, ¿quién es ese todo? ¿Quién es ese todo? Ah, no sé si Víctor, me voy adelante. Sí, dígame. nada más para seguir el argumento. Hay alguien por allá que últimamente ha estado diciendo que todo Israel se refiere a todos los israelitas que han vivido, que van a ser resucitados y que específicamente si rechazaron a Cristo, de Sí, todas las generaciones que murieron van a ser resucitados para que le den su segunda oportunidad. sí, ok. Pero bueno, sí, yo escuché, ya escuché esa postura, profe, ya la escuché. Pero bueno, eh, lo que el profe está diciendo que hay un profesor, ¿ok? Hay un profesor, alguien que enseña escritura, que él entiende que ese todo tiene que ser todo, porque si ahí dice todo, es todo. Y en ese sentido es todo desde que han existido hasta el día de hoy, incluso los que ya murieron, dice que van a resucitar en el día de la resurrección, de la segunda venida. Todos van a resucitar. Una vez que resuciten, van a ver a Cristo, se van a arrepentir, Cristo los va a perdonar y es de la manera que él entiende que todo Israel va a ser sano. Pero bueno, esa no es una escuela escatológica, no es una postura grupal, denominación, es solamente de él, porque yo solamente se la he escuchado. Es, es, es una interpretación, vamos a decirlo, privada. Cuando decimos privada es porque solo él la enseña, solo él la cree. Yo nunca la he escuchado, nunca la había escuchado. Pero bueno, volvemos al tema. ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? Vamos a hacer un ejercicio aquí bien rápido, mire. Vamos a hacer un ejercicio aquí bien rápido. Bueno, antes de pasar aquí, este todo, la postura futurista, aunque ellos cuando debaten y hacen sus argumentos y están ahí con uno, ellos siempre hablan todo, todo, no es que ahí dice todo, ahí dice todo, ahí. Bueno, cuando tú les preguntas quién es todo, quién es todo, te van a decir, bueno, ese todo son los que van a estar vivos cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Bueno, ese todo resulta que va a ser los que estén vivos una vez que la iglesia sea raptada, comience la gran tribulación donde Dios los va a juzgar, va a tratar con ellos y en la segunda venida todos se van a salvar. Bueno, ese sería el todo. Pero cuando hablamos de todo, ¿realmente ellos son todos? Yo no sé por qué ellos se aferran tanto a esta palabra todo y cuando tú les pides que te expliquen quién es este todo, te van a decir que solamente son los que van a estar vivos eh, este, durante la gran tribulación y la segunda venida. Entonces, ese todo en realidad tendría que ser todo Israel o solamente esa generación. Ahora, cuando ellos debaten o cuando ellos argumentan esta frase, todo Israel deberían de decir, bueno, sí entendemos que solamente va a ser, pero no, ellos te dicen todo, todo, todo.
Cuando tú de frente les preguntas, explícame quién es todo. Ah, bueno, todo va a ser los que van a estar vivos en ese tiempo, en esos 7 años. Ah, ese es todo Israel. Porque aquí Pablo no está, pareciera que nos está diciendo que solamente es una generación, sino está diciendo todo Israel. Por eso quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que hagamos este ejercicio. ¿Ok? Pablo escribe Romanos aproximadamente en el año 58. ¿Ok? Ahora, Pablo ya nos está diciendo en el año 58 que no todo Israel se está salvando, que solamente un remanente es el que ha alcanzado la promesa y los demás fueron endurecidos en el tiempo de Pablo. Entonces, en el tiempo de Pablo, todos en este sentido no pueden ser todos porque Pablo ya está diciendo que muchos no se están salvando. Ya casi transcurridos 2000 años, ya casi transcurridos 2000 años, ¿cuánta cantidad de judíos han muerto en 2000 años que no han y que no vinieron a la fe de Cristo? Ahora, vamos a poner que una generación en la tribulación, ¿ok? Entonces pasan los 2000 años y vamos a decir que llega la gran tribulación, que llegó el rapto, ¿ok? Que llegó el rapto. Vamos a decir que hoy fue el rapto, ¿ok? Un ejemplo, caso hipotético. Hoy llegó el rapto. Entonces, hoy comienza el tema del juicio y del trato de Dios con Israel. Dios empieza a tratar otra vez con Israel después de 2000 años. Bueno, números oficiales de Google, nos dicen que hoy día hay aproximadamente 15,8 millones de judíos o israelitas en todo el mundo. Y que de esos 15 millones, 0.8 millones, aproximadamente entre 350,000 y 1 millón profesan ser cristianos. Bueno, vamos a poner aquí que si hoy comienza la gran tribulación, 14,8 no son cristianos. Bueno, esos 14,8 millones, ¿será que representan el todo en Romanos? Porque Romanos nos está diciendo todo y para la interpretación futurista es literal, todo tiene que ser todo. Ahí no nos está diciendo el texto no nos está diciendo, permítanme, ok, el texto no nos está diciendo que todo es una generación. Aquí lo que ellos apelan es que en un futuro todo Israel va a ser salvo, pero cuando tú les dices, bueno, explícame quién es todo. Bueno, todo son los que van a estar solamente en la tribulación. Entonces todo, si fuera el día de hoy, todo tendrían que ser 14,8 millones nada más. Ahora, ¿el texto nos está diciendo eso? ¿El texto nos está diciendo eso? Entonces, en 2000 años, ahora entendemos obviamente que la cantidad de población el día de hoy, ¿ok? No es la misma hace 500 años, hace 1000, 1500 o 2000. Ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Pero vamos a decir que ha sido un estándar, ¿ok? A final de cuentas, la diferencia tendría que ser aproximadamente la misma. Pero supongamos, ¿ok? Que si en el tiempo del primer siglo hubiese esta cantidad de israelitas, ¿ok? De israelitas, bueno, quiere decir, y 1 millón salvos, quiere decir que a lo largo de la historia de 2000 años, tendrían que morir 14,8 millones de israelitas sin la fe, como quien dice, los endurecidos. Bueno, esta sería una cantidad aproximadamente en los 2000 años de 296 millones, que en este caso consideraríamos perdidos.
Y en los 2000 años habría más o menos 20 millones que se considerarían salvos. ¿Ok? Entonces, estos 296 millones, por ejemplo, es un caso hipotético, este número no es real. Estos son números oficiales de Internet. Esto solamente es un ejemplo para que ustedes vean que el argumento definitivamente no tiene, creo yo, ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque estos 296 no entran en el todo de Pablo, no entran en el todo de Pablo. Y aunque los futuristas defiendan que todo, al final te van a decir, ah, no, estos 296 no entran en el todo. Solamente estos 20 millones entraron en el todo. Bueno, a final de cuentas, ellos no lo quieren admitir, pero lo que le están diciendo, que a final de cuentas, y al final de la historia, y al final en la segunda venida, lo único que va a alcanzar la salvación va a ser el restante de todos estos números que la Biblia le llama, aunque ellos no quieran llamarlo así, un remanente. Un remanente sería el que quedaría de ese todo de Romanos, sería un remanente el que quedaría en la gran tribulación. Porque ese todo no serían los millones y millones, sería solamente la generación viva en esa época. Y esa generación viva sería un restante del todo de la historia de Israel. Por lo tanto, a final de cuentas, no sé por qué no lo quieren reconocer cuando ellos así lo creen y lo entienden, que sería solamente a final del tiempo un remanente. Si lo vemos de una manera lógica, con sentido común, yo no le veo, yo no le veo por qué tengan que defender tanto el todo, cuando el todo a final de cuentas van a decir que es el remanente que va a quedar en la gran tribulación. Aparte dicen todo, que todos esos se van a salvar. El texto tampoco lo dice. Cuando dice todo Israel, primero, todo Israel no es todo, va a ser solamente el remanente que quede allá. Pero cuando dice todo, dicen que va a ser todo ese remanente. Bueno, el texto en realidad está diciendo eso. En realidad está diciendo eso ahora. ¿Por qué los futuristas son futuristas? ¿O por qué lo entienden en un término futuro? Porque aquí van a leer, todo Israel será futuro salvo. Como está escrito, o porque así está escrito, vendrá, futuro, vendrá de Sión el libertador, que apartará, futuro, de Jacob la impiedad. Y este será, futuro, mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, futuro. Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo, Pablo está citando dos profecías del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, como ellos leen que esto es futuro, dicen, esto se va a cumplir allá en la segunda venida. Bueno, ¿el texto nos está diciendo eso? No. Ahora, ¿el texto está escrito en futuro? Sí. ¿Esto va a pasar en futuro? Esa es la pregunta. Esto pasó, esto quedó en el pasado, y si quedó en el pasado, ¿por qué está escrito en futuro? Ahí tenemos otra cuestión. Bueno, para nosotros no entrar en este conflicto, ¿ok? De, de encasillarnos en estos textos y decir, bueno, pues es que sí está en futuro, pero si decimos que ya fue en pasado, bueno, ¿por qué la profecía o lo que escribe Pablo, pues dice que va a ser a futuro? Bueno, aquí es donde entra el tema, ¿qué es, qué es lo que dentro de este texto es consistente dentro del mensaje bíblico? ¿Qué es lo que es consistente dentro del mensaje bíblico? Como por ejemplo,
Si nosotros vamos a, si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, están tratando, ustedes ya conocen el tema, están tratando el tema de que si los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué está pasando y qué van a hacer con esos gentiles que están llegando al nuevo pacto, que están llegando a las promesas de Dios? Bueno, aquí este Jacobo dice, este Pedro, Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, hablando del caso de Cornelio, Hechos capítulo 10, para tomar de ellos pueblo. Ajá. Dios visitó a los gentiles por primera vez para tomar de ellos pueblo, para su nombre, para su gloria, para su reino, para su pueblo. Bueno, y esto que Dios está haciendo con los gentiles y por el propósito que Dios lo está haciendo, que es tomar pueblo de ellos, esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito. Después volveré, futuro, y reedificaré, futuro, el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé, futuro, sus ruinas, y volveré, futuro, a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Bueno, esta profecía y todos los gentiles sobre el cual mi nombre es invocado. Dice el Señor que hace saber todo esto. Bueno, esta profecía la vamos a encontrar en Amós 9:11. Bueno, aquí Santiago lo que hace es que cita a este Amós y también lo cita y nosotros leemos la profecía en futuro. Yo pregunto, cuando este Santiago aplicó esta profecía a lo que estaba sucediendo en ese momento, Santiago se estaba refiriendo a que esto iba a suceder 2000 años después. O Santiago dijo, esto es lo que está sucediendo ahorita, por eso Dios está permitiendo que lleguen los gentiles, porque se está cumpliendo ahorita esa profecía. Pero, a ver, Lucas, pero ¿por qué Santiago la citó en futuro? ¿Se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo? ¿O era una profecía que se tenía que cumplir 2000 años adelante? Bueno, ese es un caso. Vamos a Romanos 9:24. Cuando Pablo va a hablar aquí de lo que ya hablamos en Romanos 9 con respecto a la profecía de Oseas, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, como Oseas también dice, llamaré futuro pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán futuro llamados hijos del Dios viviente. Bueno, aquí Pablo vuelve a citar profetas y cita la profecía como la citó el profeta. Obviamente, si el profeta aquí nos está hablando de Oseas, nos está citando de una profecía de 500, 600 años atrás, el profeta obviamente tuvo que haber profetizado en futuro. Pablo la cita, pero Pablo, todos entendemos y los futuristas también entienden que esto se estaba cumpliendo en el tiempo de Pablo. Esto se estaba cumpliendo ahí en el tiempo de Pablo. Lo de Hechos 15 con Santiago se estaba cumpliendo ahí en ese momento con el caso de Cornelio. Pablo ahora trae este tema a los romanos y dice, bueno, pues esto que dijo se está cumpliendo ahorita porque los gentiles están llegando, porque así está escrito. Pero Pablo escribió en futuro. Otra vez, quiere decir que entonces tendríamos que decir, a ver, siempre hemos entendido mal porque Pablo escribió en futuro, ¿esto quiere decir que se va a cumplir 2000 años adelante? Otro caso,
El mismo Pablo. Romanos 10 ahora nos va a traer el tema de Moisés. Ajá. Con Deuteronomio capítulo 32, el famoso cántico de Moisés. Yo los provocaré, futuro, hácelos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocará ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado. Ajá. Isaías aquí habla en pasado, de los que me buscaban, y me manifesté pasado a los que preguntaban por mi bueno. Quiere decir entonces que esto se tiene que cumplir en futuro, y esto se cumplió en el pasado, si lo leemos tan estrictamente como nos lo quieren aplicar en Romanos 11, 26 y 27. Porque Pablo lo que está diciendo, y está citando a los profetas, ¿ok? Y si aquí el mismo Moisés escribió en futuro, y aquí Isaías escribe como si fuera en pasado, bueno, pues una profecía que está escrita en futuro y una que está escrita como si fuera en pasado, dice Pablo, se están cumpliendo ahorita. Por lo tanto, ¿ok? Eh, el estilo o gramatical o la forma gramatical de tiempo no se define por si está escrito en futuro o en pasado. Se tiene que definir de acuerdo a la interpretación y al cumplimiento que se le está dando por los apóstoles en el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros llegamos, ahora, ellos están de acuerdo, ¿ok? Que esto de hecho se estaba cumpliendo. Los futuristas están de acuerdo que esto también se estaba cumpliendo ahí en lo que Pablo dice. En Romanos 10 también están de acuerdo en que eso se estaba cumpliendo en ese momento. La pregunta es, ¿por qué aquí tendría que cambiar la forma de interpretación y llevarlo al futuro? ¿Por qué tendríamos que llevarlo al futuro cuando vemos que Santiago, incluso si nosotros vemos a Pedro también en sus epístolas, cuando habla de profecías, obviamente la cita? A ver, cuando uno va a citar algo, si yo voy a dar un estudio y yo voy a citar para reforzar mi argumento algo de algún escritor, yo tengo que citar tal y como el escritor lo dijo, porque si no yo estaría reinterpretando de alguna manera lo que el escritor dijo y para, para apoyar mi argumento. Pero lo que ellos hacen es que si se va a citar a alguien, se tiene que citar. Ahora, ¿por qué esa inconsistencia de que en los otros pasajes que se mencionan las profecías en futuro, pero dicen se está cumpliendo ahorita? ¿Por qué esta tendríamos que aplicarla a que no? Las demás sí se estaban cumpliendo, pero esta no. ¿Por qué? Porque está escrito en futuro, pero las otras también. Las otras también. No, pero y entramos pero es que ahí dice que es en futuro y así los he escuchado yo decir, no, es que ahí está en futuro y es en futuro, tiene que ser en futuro. Y las otras, ¿por qué sí se estaban cumpliendo en ese momento? Ah, bueno, vamos a ver entonces. Isaías 53. Isaías 53, que un futurista me diga el porqué de esta profecía. Despreciado, pasado. Desechado, pasado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, pasado. Fue menospreciado, pasado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó, pasado, él nuestras enfermedades y sufrió, pasado, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, pasado, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, pasado, por nuestras rebeliones, molido, también tendremos que aplicarlo. En él fue, pasado, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos fuimos curados. Bueno, si
si en Romanos, porque está en futuro, tiene que ser en futuro, porque para ellos la interpretación tiene que ser ultra literal. Bueno, ¿qué hacemos con Isaías? Isaías nos está hablando de una profecía futura, o Isaías, como escribe en pasado, nos está hablando de un evento en pasado. ¿Qué hacemos con Isaías 53? De acuerdo a la interpretación literal, que si es futuro y si es pasado es pasado. Entonces tendríamos que asumir, de acuerdo a esa línea de pensamiento, que Isaías 53 no nos está describiendo una profecía futura, sino un evento pasado. Se dan cuenta la inconsistencia, que no, en este sentido, porque una profecía esté escrita en pasado, tuvo que haber sido un evento pasado, sino que tiene su forma de interpretación para entender que eso es a futuro y que sí tiene todo un desarrollo el por qué Isaías escribe así. Pero lo que yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, por qué la línea de pensamiento en algunas partes aplica y en otras no. Donde sí me favorece en este sentido a mi argumento, aplica, pero donde no me favorece, no, ahí ya no aplica. Ajá, como por ejemplo, Romanos 15, Romanos 9, Romanos 10, que están escritos en futuro, incluso aquí uno en pasado, así todo aplica, ahí se está cumpliendo, ahí se está cumpliendo. Pero llegamos a Romanos 11, 26 y 27 y ahí no se está cumpliendo. Ahí dice que es futuro y tiene que ser en el futuro. Tiene que ser en el futuro. Bueno, esto es para que vayamos, hermanos, entendiendo, ¿ok? Para que vayamos entendiendo, vayamos pensando por qué las cosas de esta manera. Por otro lado, déjenme ver. Ok, bueno, por otro lado, cuando nosotros leemos esta profecía, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, es una profecía de Isaías, ¿ok? 59:20. Después, cuando nosotros leemos, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, esta profecía la vamos a encontrar en Jeremías 31, 33 y 34. Y yo no me acordaré más de sus pecados. Bueno, estas dos profecías, aquí la escribe Isaías prácticamente 700 años atrás, después viene Jeremías, otros cuantos cientos de años atrás. Obviamente, el Señor está hablando, esto yo lo haré en un futuro, ¿verdad? Bueno, viene Pablo y él cita. Aquí el problema, uno de los problemas grandes, pónganme atención porque esto es algo que se pasa por alto. Se pasa por alto en las profecías cuando se citan en el Nuevo Testamento, ¿ok? Aquí pasa esto. Pónganme atención, hermanos. Es muy importante este punto. Cuando ellos leen que Pablo escribe, vendrá de Sión el libertador y que apartará de Jacob la impiedad, el problema que hay con la interpretación futurista es que cuando ellos leen el texto, ellos entienden que Pablo es el que está profetizando. Pero aquí el punto es que Pablo no está profetizando. Aquí Pablo está citando la profecía que viene ya del profeta. Que eso mismo sucede cuando nosotros vamos como por ejemplo, Hebreos 8, que es 8:13. Ok. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, aquí está próximo a desaparecer, hablando del antiguo pacto. Se ha entendido de que, como aquí dice también en futuro, pues eso está en futuro, por lo tanto el antiguo pacto no ha desaparecido. Muchos dicen eso, en este caso hablando de raíces hebreas.
No, no ha desaparecido porque ahí dice que está próximo, o sea, está en futuro. Pero a ver, es que perdón, el escritor a los hebreos no está profetizando. ¿Qué hace el escritor a los hebreos? Precisamente también con el tema del nuevo pacto de Jeremías, él está citando el pacto de Jeremías, ajá, en este capítulo. Ajá. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de... Bueno, conocemos la profecía del nuevo pacto. Terminando de citar la profecía del nuevo pacto, el escritor dice, al decir nuevo, ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿El escritor o el profeta? Lo dijo el profeta. Yo haré un nuevo pacto. En este sentido, Dios a través del profeta. Al decir nuevo, no está profetizando, Hebreos no está profetizando un nuevo pacto, está diciendo que el profeta cuando dijo al decir nuevo pacto, en el momento que el profeta anuncia que va a haber un nuevo pacto, pues entonces en ese momento se da por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se va envejeciendo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, Jeremías anuncia el nuevo pacto y este próximo a desaparecer duraría hasta la llegada del nuevo pacto, que es donde el antiguo pacto quedaría, en este caso, ya terminaría su propósito, terminaría, no es que queda nomás cancelado porque sí, sino que cumple su propósito, llega el nuevo pacto y ya el antiguo pacto quedaría atrás. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando se lee, cuando se leen estos textos. Se lee como que si Pablo estuviese profetizando hacia el futuro, pero Pablo no está profetizando, Pablo está citando la profecía para explicar que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, y ese es el problema, creer que Pablo aquí estaba profetizando. Pablo no estaba profetizando. Pablo estaba citando la profecía. ¿Por qué? Cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Ah, sí, todo Israel será salvo, Pablo. Sí, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo es que todo Israel va a ser salvo? ¿O por qué dices eso? Ah, porque así está escrito. Así está escrito. ¿En dónde está escrito, Pablo? Ah, pues está escrito aquí en Isaías, donde dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y también está escrito en Jeremías, donde dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ajá. Entonces, cuando Pablo dice que todo Israel va a ser salvo, dice, ¿por qué? Porque así está escrito. Y cita estas profecías. Ahora, hay que entender también un punto muy importante. Ujú. Este luego, este luego le ha hecho mucho daño, por decirlo así, a esta interpretación. Porque este luego, en el griego, es de esta manera. O también se puede decir así. Pero en las variantes que tenemos, en ningún lado vemos y luego, ¿no? La palabra luego no está dentro de las variantes para la traducción. Entonces, la variante sería así o la variante sería de esta manera. Entonces, cuando nosotros leemos el texto eh, en otras versiones, nosotros vamos a encontrar, por decir la Biblia al día, dice, de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. La Biblia del Oso me parece muy interesante cómo traduce. Dice, y así todo Israel fuese salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces,
Aquí nosotros vemos, y así, acá nosotros vemos, y de esta, oh, perdón, de esta manera, y de esta manera. Ujú. Entonces, vemos también acá, me pareció también interesante citar la Septuaginta, porque la Septuaginta también traduce, y así todo Israel se salvará, según está escrito. O sea, todo Israel se salvará. ¿Cómo? Pues así, es que así está escrito. ¿Cómo está escrito? Llegará de Sión el que libertará y apartará impiedades de Jacob. Entonces, tenemos también acá, por decir, la Nacar Colunga, que también traduce, y así todo Israel será salvo. Entonces, hay muchas versiones también que traducen, este, perdón, que traducen y así y traducen y de esta manera, porque esa sería la forma más fiel al griego, la forma más fiel, pero como nosotros tenemos en este sentido la más popular, que es la Reina Valera, y toda la vida hemos leído y luego, ¿ok? Entonces, esta palabra y luego, obviamente nosotros tenemos que entender que después de, pero si nosotros leemos, entonces, este y luego, este y luego es muy favorable a la interpretación futurista, porque este y luego nos está hablando de después de esto, después de un tiempo, después que acontezca esto, después que pase esto. Entonces nos está hablando de un tema atemporal, o temporal, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros leemos, y así, y así todo Israel va a ser salvo, y así como, aquí ya no nos está hablando de la forma, aquí ya nos está hablando de qué manera, aquí ya nos está hablando de lo que está sucediendo, ajá, y así, y de esta manera, ujú, aquí de esta manera, de la manera del cómo, ajá, el así del cómo, y de esta manera, y así, y de esta manera, todo Israel será salvo, ya en nuestra mente ya procesa diferente a y luego, ajá. Entonces aquí nos está hablando de la manera en que todo Israel sería salvo. Bueno, pero seguimos con el tema de ¿y quién es el todo? ¿Quién es el todo? Si bien aquí dice, y así todo Israel será salvo, como de la manera que lo dicen los profetas. Ahora, ¿de qué manera lo dicen los profetas? Bueno, vendrá de Sion el libertador, aunque ahí esté escrito en futuro, tenemos que entender que esa profecía fue de Isaías y la de abajo, cuando yo quite sus pecados, es una profecía de Jeremías, obviamente escritas en futuro, porque eso Dios lo iba a llevar a cabo llegado el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque esas dos profecías son dos profecías del nuevo pacto. Estas profecías no son profecías a futuro, a menos que un dispensacionalista clásico, de esos que saben y conocen bien su postura, sí nos van a decir que el nuevo pacto no se ha inaugurado. Pero la mayoría, pues entendemos y se entiende que el nuevo pacto obviamente ya fue establecido, no solo inaugurado, sino establecido, inaugurado y entró en todo su apogeo y su vigor con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas profecías apuntan al nuevo pacto. Al nuevo pacto. Si estas profecías apuntan al nuevo pacto, entonces aquí la pregunta es para nosotros, para los que estamos aquí, para usted, hermano, para usted, hermana, el nuevo pacto ya llegó, ya está en función, ya está en vigor. Porque si ese nuevo pacto ya llegó, está en función, está en vigor, quiere decir que esto no puede apuntar al futuro, porque eso es nuevo pacto. A menos que nosotros pensemos que el nuevo pacto no ha sido inaugurado, que el nuevo pacto no ha llegado, que Dios no ha cumplido el nuevo pacto,
entonces eso sí podemos llevarlo y ponerlo en algún futuro que nosotros nos imaginemos. Pero bíblicamente y escrituralmente, ese es el nuevo pacto. ¿En dónde ponemos el nuevo pacto? ¿En dónde ponemos el nuevo pacto? Porque de la manera que Israel llegaría a la salvación sería a través del nuevo pacto, que es lo que Pablo nos viene ya narrando desde el principio. Entonces, en el punto en donde nosotros coloquemos el nuevo pacto, es ahí donde se tendría que cumplir y se estaría cumpliendo la salvación de Israel. Ahora, ¿en dónde lo vamos a colocar nosotros? No, que ahí es que dice futuro y tiene que ser allá. No, 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 no. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué es lo que estaba profetizando el profeta cuando anunció esto? Estaban hablando del nuevo pacto. ¿Y cuándo se llevó a cabo el nuevo pacto? Bueno, para los que creen, porque si hay gente que cree que el nuevo pacto no se ha establecido y no ha llegado, bueno, dentro de su interpretación, ellos tendrían razón de que eso tendría que suceder en un futuro. Pero si nosotros entendemos que el nuevo pacto se llevó a cabo con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso tendríamos que ponerlo 2000 años atrás. Entonces, depende cómo, en dónde nosotros queramos colocar el nuevo pacto, es a donde vamos a llevar el tiempo de la salvación de Israel. Si nosotros creemos que el nuevo pacto se va a cumplir apenas en el futuro, o lo estamos colocando ya 2000, 2500, 3000 años adelante, bueno, tendría razón decir que esto va a pasar en el futuro. Pero si nosotros entendemos que el nuevo pacto se llevó a cabo 2000 años atrás, entonces esto tendríamos que llevarlo 2000 años atrás y no 2000 años adelante. ¿Sí se entiende lo que estamos compartiendo aquí, hermanos? Porque estas profecías son el nuevo pacto. Pero la gente lo único que ve es un futuro. Es lo que ellos ven. No, futuro, futuro. Entonces tiene que ser en el futuro. ¿De qué estaba hablando el profeta? No sé, pero ahí dice que es futuro. Así no se puede, hermanos. Así no se puede. Así que bueno, cumplida esta primera parte que vamos a continuar porque todavía hay puntos. Todo esto lo estoy llevando, vamos a ir y venir para que nosotros razonemos, hermanos, que pongamos en su lugar las cosas y no dejarnos llevar nada más así. Así que en donde queremos colocar el nuevo pacto, pues es ahí donde se cumple la salvación de Israel, porque así lo dice Pablo. Y de esta manera todo Israel va a ser salvo. ¿De qué manera? Pues porque así está escrito. Cuando esto se cumpla, es cuando Israel va a ser salvo, cuando va a llegar la salvación para Israel. Así que bueno, le paso el tiempo al profe Escalante por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna duda. Bueno, pues gracias a nuestro presentador. Vamos aquí ahora a todos los que ya están y vamos a abrir las cámaras y los micrófonos uno por uno, por favor, para que podamos ir en orden. Ahora sí, preguntando o comentando. Adelante, ¿quién se anima a ser el primero? Ya está por aquí nuestro hermano Rudy Ortiz. Hermano Isaac, adelante. Abrió su micrófono Isaac Escudero. ¿Hay pregunta o comentario? Sí, bueno, es pregunta o preguntas, no sé. Bueno. Entonces, según la explicación del hermano y de la forma en que Israel tiene salvo, cuando Pablo entonces menciona a todo Israel será salvo, entonces la pregunta es si ahí está incluyendo de alguna manera al Israel espiritual, que sería el olivo, tanto con gentiles
e israelitas. Si se refiere a ese todo Israel, si se refiere a ese olivo en el cual están dentro todos los israelitas, del remanente que fue salvo, junto con los gentiles. Y juntos completamos ese todo Israel espiritual. Ok. Bueno, que eso es un punto que vamos a profundizar un poco en la segunda parte, pero sí le adelanto que Pablo, cuando dice todo, obviamente él no dice a quién sería ese todo en ese momento. Pero cuando nosotros vemos el relato, Pablo está hablando del Israel étnico, por decirlo así, de un Israel étnico que ha sido endurecido en parte, pero que está llegando un remanente, pero que el remanente lo alcanzó. Entonces, cuando dice todo, tenemos que entender desde la perspectiva de Pablo, cuando él dice todo, aunque ahí no especifica quién es todo, Pablo obviamente no va a explicar todo en un texto, porque si Pablo pudiese explicar en un texto, no tuviéramos lo que hoy conocemos como 3 capítulos. Entonces, son deducciones a las que Pablo está llegando dentro de su narrativa y de su explicación, y Pablo ya nos ha dicho con anterioridad que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo ya nos ha dicho que los que están fuera del olivo son ramas desgajadas. Por lo tanto, el Israel que cuenta para Dios no son los incrédulos, no son los desgajados, sino son los que han llegado a la salvación. Y cuando nos habla de un Israel salvo, nos está hablando del Israel, no de los que ya no son ni cuentan como Israel. Entonces, podríamos mencionar que ahí está hablando en el sentido de los israelitas que alcanzan la salvación. Aunque también, por deducción, podríamos entender que se podría estar refiriendo a, juntamente con los gentiles, aunque también ahí vamos a ver un poquito de dificultad cuando dice cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces, está haciendo, en este sentido, poniendo a los gentiles salvos como gentiles y al todo, ese todo Israel ya nos viene diciendo que son los que creyeron. Pero a final de cuentas, cuando nosotros ya vamos al cuadro completo de lo que Pablo viene diciendo, es que todos somos un solo pueblo. Pero aquí Pablo tiene que separar en este punto porque él está explicando la situación del Israel étnico, porque no todos se están salvando, que es lo que venimos desarrollando desde el capítulo 9. Pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Ok, gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario? Aprovechen que ahora es el tiempo. Realmente estoy sorprendido porque todos estaban desde el principio con quién será todo Israel, ¿verdad? Yo creo que para esta época como que ya con las explicaciones que he venido dando, ya casi todos saben quién es el Israel, ¿verdad? Hermano, bueno, buenas Sí, tardes, adelante, bendiciones. hermana Angélica, adelante. Entonces, solamente para confirmar nomás, entonces no queda otro pacto para Israel, ¿verdad? Porque mirándolo desde el punto de vista futurista, ahí es como que se espera que haya un pacto más. Cuando dice, y haré un pacto y borraré sus pecados. Ok. Sí, es como le digo, se habla es el mismo pacto, hermana, es el nuevo pacto, ¿ok?
Solo que para el futurista el nuevo pacto no se ha cumplido. Ese pacto se tendría que cumplir cuando comience el milenio. Es cuando Israel sería restaurado y entonces se les cumpliría el tema de la tierra y de reinar con el Mesías desde Jerusalén, según el futurismo. Pero ese nuevo pacto, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que entender que es el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros ya comenzó, pero para ellos no, no es que sea otro, sino que es el mismo, solo que para ellos, para un sector, porque también parece que no todos, para un sector no se ha cumplido, para nosotros ya se cumplió, por eso nosotros vemos la salvación de Israel ya desde la cruz, pero ellos no lo ven así, y dicen que ese nuevo pacto se va a cumplir en el milenio, que lo que se hizo de repente en la cruz y lo que estamos viviendo los gentiles es como una participación, ajá, solamente estamos recibiendo algunos beneficios, algunas probaditas de lo que realmente va a suceder una vez que comience el milenio. Más o menos en general sería de la forma que se ven las cosas dentro de las dos posturas. Ok, sí, sí. Si me permite, mi hermana Angélica, voy a hacer un pequeño comentario nada más. Como usted bien sabe, dentro del campo, y ahorita no estoy tratando de decir esto como crítica del dispensacionalismo, nada más como descripción para poder entender la postura dispensacionalista, ¿verdad? Am, digamos que teólogos como los que proponen el dispensacionalismo clásico o tradicional, como por ejemplo Louis Sperry Chafer, es uno de ellos. Otro es C.I. Scofield, en la Biblia de referencia Scofield, con sus notas. Cuando hablo de Louis Sperry Chafer, estamos hablando de un libro, por ejemplo, que se llama Grandes Temas Bíblicos, de editorial Portavoz. Y cuando estamos hablando también de Charles Ryrie, el autor de Dispensacionalismo Hoy, de ese libro. Y también hay una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio Ryrie, con sus notas, que es muy similar a la de Scofield en cuanto a teología. Todos esos autores, y nada más los menciono como ejemplos, ven en cuanto al pueblo de Israel étnico, no es que haya un otro pacto diferente que todavía queda como restante para ellos, para el futuro, sino que es el mismo nuevo pacto profetizado en Jeremías, pero ellos dicen, ese nuevo pacto nunca se ha cumplido, porque como lo ven definitivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, entonces dicen, bueno, eso no se ha cumplido porque ese nuevo pacto, como quien dice, Cristo se lo ofreció al pueblo de Israel cuando vino en su primera venida, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Y al rechazarlo, entonces quedó pospuesto hasta que se vuelva a reiniciar. Entonces, al quedar pospuesto el programa con Israel, entonces entra la época de la iglesia como el paréntesis. Y en ese estamos ahorita, según ellos, ¿verdad? Entonces, cuando se cierre la época del paréntesis de la iglesia, entonces se vuelve a retomar el programa que Dios tiene con el Israel étnico. Y es entonces que finalmente el pueblo de Israel, en esa última generación, como explicó Víctor, según ellos en su postura, es cuando entonces y solo hasta entonces con el Israel étnico se cumplirá el nuevo pacto. Mientras tanto, como Víctor bien explicó, de alguna manera tienen que explicar ellos de que cómo es que a la iglesia se le presenta como participante del nuevo pacto, si es que todavía no se ha inaugurado, si es que todavía va a ocurrir. Bueno, pues dicen que anticipadamente unos destellos, unas probaditas, unas bendiciones, como quien dice, han aparecido en la época de la iglesia.
para poder, como quien dice, beneficiar a los judíos y gentiles que creen en Jesús en ese plan B. Pero como el plan A es el plan original de Dios con Israel, realmente el, el pacto, en este caso abrahámico, pues no se ha cumplido a través de lo que es el cumplimiento en el nuevo pacto y está esperando la segunda venida de Cristo. Y ellos se refieren a eso cuando dice, cuando quite sus pecados, y ese será mi pacto con ellos. Ellos dicen que se refiere al nuevo pacto, pero que todavía no se ha cumplido. Entonces todavía está en veremos hasta que llegue el tiempo futuro. ¿Sí me expliqué, hermana Angélica? Sí, yo lo entendía, pero para confirmarlo, porque Ajá, siempre queda eh, sí, esos un sueldo que a veces uno no sabe explicarlo. O sea, en otra palabra, Dios tuvo un propósito y no lo pudo cumplir porque la voluntad del pueblo fue no aceptarlo. Entonces Dios tuvo que ajá. posponerlo y depende Crear de un la plan B decisión del pueblo. y Claro. crear un plan B, ¿verdad? No. Entonces en la otra postura es totalmente diferente. En la otra postura, Cristo vino a traer y ofrecer el nuevo pacto. No solamente lo trajo, sino que lo instituyó a través de su muerte y de su resurrección. Con eso lo confirmó. Lo instituyó con su iglesia, que estaba conformada de la generación judía inicial de aquellos que creyeron, donde estaban todos los apóstoles originales. Ahí están los 12 apóstoles y los que recién fueron convertidos, ¿verdad? Inmediatamente son los que empezaron a recibir los beneficios del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, pues, que incluye esos judíos creyentes de la primera generación, a ellos les fueron añadidos también a ese remanente, pues, como dice el apóstol Pablo, a los que Dios llamó no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como bien explicó nuestro hermano Víctor, capítulo 9 y capítulo 10, ¿verdad? Así que de Romanos. Entonces ahí, pues, en esta otra postura, claramente se ve que el nuevo pacto no está esperando su confirmación o su inauguración o establecimiento hasta la segunda venida, sino se instituyó por completo en la primera venida y hoy estamos en el nuevo pacto. Entonces, son dos tipos de teología completamente diferentes. Una ya se cumplió y estamos viviendo en ella y en la otra todavía no se ha cumplido nada y estamos en espera de que llegue el cumplimiento, ¿verdad? Y en ese caso el consumado es, no tendría validez, porque si no se cumplió todavía. Ese es el pequeño problemita de que hay pasajes en la Biblia donde dice consumado es o cumplido está. El otro, como por ejemplo cuando Jesucristo dijo después de resucitado, que les explicó a aquellos que iban caminando con él todas las cosas en la escritura para que se cumpliese lo que fue dicho acerca de él, ¿verdad? Entonces todo ya estaba cumplido y y pues allá es muy claro, ¿no? De que el libro de Hechos también dice que eso lo hizo, y el apóstol Pablo dice lo hizo para cumplir las promesas hechas a los patriarcas. Entonces, el evangelio es el cumplimiento de las promesas, incluso las hechas a David, no solamente a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino también las hechas al rey David, de que sentaría a alguien sobre su trono. O sea que todas las promesas fueron cumplidas, ninguna de las palabras prometidas por parte de Dios cayó en tierra sin cumplimiento. Pero como digo, son dos posturas muy diferentes, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana Angélica, por el comentario. Creo que eso nos ayuda o nos ha ayudado a clarificar el punto. Adelante, hermano Rudy. Le damos la bienvenida Amén. al hermano Rudy que está con nosotros por primera vez. Le damos una cordial bienvenida al canal. Bienvenido, hermano Rudy. Adelante. Bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Pues en realidad, lo que quiero es hacer un agradecimiento, más que un comentario o una pregunta, un agradecimiento primero a nuestro hermano, ¿verdad? Y pastor Benjamín, eh,
por permitirme, y también a nuestro hermano Víctor, que no sé si también es pastor o solo es miembro activo, ¿verdad? De la congregación, porque como es primera vez, pues no estoy realmente enterado de todo, pero pues agradecerles mucho por permitirme, ¿verdad? Acceder a este medio para poderme instruir. Y no puedo, como no he escuchado las otras clases, tengo que ponerme al día para poder emitir alguna opinión o tener alguna pregunta más certera, pero sí muy agradecidos, y realmente es por eso que me quiero unir, ¿verdad? Para poder aprender, porque sí, todo este tema de Israel pues ha levantado ¿cómo diríamos? Batalla, ¿verdad? Dentro del pueblo cristiano, los diferentes sectores, diferentes posiciones. Yo realmente no, aunque crecí, digamos, dentro de un ambiente, diríamos, el dispensacionalismo, realmente no he analizado, no he estudiado. Uno se va, ¿verdad? Por lo que escucha, más que todo, no se detiene realmente a analizar pasaje por pasaje y hacer como está haciendo, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor, realmente escudriñando cada palabra en su contexto, y eso pues es muy interesante. Así que muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta plataforma de estudio, ¿verdad? Y disculparme si no pudiera estar hasta el final, pero voy a tratar de ponerme al día tanto con las clases que ya pasaron como con la que sigue, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a nuestro hermano Benjamín, a nuestro hermano Víctor y a los hermanos participantes también, ¿verdad? Agradecido de ser parte de esta comunidad virtual. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias, hermano Rudy. Una vez más, bienvenido. Bueno, una última pregunta. Si no hay ninguna última pregunta o comentario, para poder tomar unos 5 minutos y entonces de descanso, para que tomen agua, vayan al baño, estiren las piernas o coman algo rapidito, y luego regresamos a la segunda parte, que todavía falta que se ponga caliente la cosa, ¿verdad? Sí, entonces, todo tranquilo por allá, ningún comentario más. Bueno, entonces yo creo que tomamos 5 minutos a partir de ahora. Vamos a tomar 5 minutos. Vamos a regresar. Bueno, yo tengo aquí 11:36. Vamos a regresar al 41, ¿verdad? Sí. Según Ponga mi una horario. canción ahí, profe. Sí, vamos a poner una canción para que se distraigan un momentito, un tema del instituto, y regresamos en 5 minutos, ¿ok? Aprovechen a partir de ahorita. Educamos, no adoctrinamos. Ese es el lema de nuestro canal. Comprometidos estamos con la visión de Casa de Estudio, Reino de Dios. Nuestro instituto bíblico virtual. Nuestro propósito es defender el evangelio de Jesucristo. Estamos claros todos los días, nuestro estandarte es la teología del nuevo pacto del Mesías, contra las falsas raíces hebreas, contra la teología liberal. Nuestra misión 24/7 no es el debate ni las peleas, sino trazar correctamente la palabra de la verdad. Educamos, no adoctrinamos. Ese es el lema de nuestro canal. Comprometidos estamos con la visión de Casa de Estudio, Reino de Dios. Nuestro instituto bíblico virtual.
exégesis, hermenéutica y de teología bíblica. En el vasto repertorio del playlist de nuestro canal, muchos recursos gratuitos encontrarás. Crisis en la teología contemporánea es un curso que te ayudará a identificar los peligros de las falsas ciencias bíblicas. Mejor dicho, alta crítica o teología liberal. Sistemas teológicos es un curso dividido en 3 partes, donde encontrarás 5 costuras distintas de interpretación bíblica, pero todas 100% evangélicas. Dispensacionalismo clásico, dispensacionalismo progresivo, teología del pacto tradicional, pactualismo progresivo y la teología del nuevo pacto. Ahora sí, ¿entiendes por qué? Educamos, no adoctrinamos. Ese es el lema de nuestro canal. Comprometidos estamos con la visión de casa de estudio, reino de Dios. Nuestro instituto bíblico virtual. Educamos, no adoctrinamos, yeah. Educamos, no adoctrinamos. Ven y únete a la familia de casa de estudio, reino de Dios. Educamos, no adoctrinamos. Ese es el lema de nuestro canal. Comprometidos estamos con la visión de casa de estudio, reino de Dios. Nuestro instituto bíblico virtual. Nuestro propósito es defender el evangelio de Jesucristo. Estamos claros todos los días. Nuestro estandarte es la teología del nuevo pacto del Mesías. Contra las falsas raíces hebreas, contra la teología liberal. Nuestra misión 24/7 no es el debate ni las peleas, sino trazar correctamente la palabra de la verdad. Educamos, no adoctrinamos. Ese es el lema de nuestro canal. Comprometidos estamos con la visión de casa de estudio, reino de Dios. Nuestro instituto bíblico virtual. De exégesis, hermenéutica y de teología bíblica en el vasto repertorio del playlist de nuestro canal. Muchos recursos gratuitos encontrarás. Yeah.